Muy buenas, bienvenidos a esta tertulia aquí en Radio Solidaria, en Solidaria Televisión. Sálvame es el título que hemos puesto a este Salmo 54 y como siempre, pues conmigo Willy López, pastor en Casa de Bendición. ¿Qué tal, Willy? ¿Cómo estás? Pues muy bien. Hemos hablado mucho aquí en este programa del efecto pendular, ¿no?, de esta sociedad, ¿no? Sí. Que siempre vamos de un extremo al otro. O sea, venimos de una sociedad autoritaria, una dictadura, en la que, bueno, pues el profesor era un poco más que tu padre. Si te daba una colleja, llegabas a casa, Hombre, tu padre te daba otra porque algo habías hecho. La jugada, para jugar al mus, el maestro, Sí. el médico, el guardia civil y el alcalde. Esos eran los cuatro que jugaban al mus, siempre, ¿eh? O sea, ahí se distinguían los cuatro elementos más importantes de cualquier pueblo o ciudad. Claro. Pero ahora hemos ido al otro extremo del péndulo, parece que. Yo no sé si estamos llegando al extremo del péndulo o ya estamos rebotando a donde hay una anarquía, donde no hay respeto por autoridad, donde los chavales son los que gritan al profesor y los padres pegan al profesor. Sí. Ayer un paciente mató de una patada a un enfermero en un hospital de Madrid, Willy. O sea, alguien que te está cuidando, que, bueno, pues de la mejor manera o peor manera, como sea, vive para servir a los demás y tú vas y matas a alguien que está cuidando. O sea, vemos que se da la vuelta. Esta sociedad está al revés, ¿no? O sea, qué difícil es encontrar el equilibrio, ¿no? Vivir una vida equilibrada, ¿no? Yo creo que la palabra de Dios siempre nos lleva a eso, ¿no? En la justa medida. Qué difícil es, ¿verdad? La justicia de Dios. ¿Y qué es la justicia de Dios? Venga, hágase tu voluntad, venga tu reino, es ni más ni menos, ¿no? Qué difícil es, ¿verdad, Willy? Sí, no, y además hay una cosa para mí muy importante, y es que el primero que nos da ejemplo de todo esto es Dios. Es decir, Dios creó al hombre con libre albedrío y a su pesar, porque yo estoy seguro, por ejemplo, pensando en la guerra en Ucrania, en Sudán, en Israel, en otros lugares, Dios está sufriendo, pero sin embargo es justo. Dice, yo te creé libre y tú tienes que tomar tus propias decisiones y tú eres responsable de tus propias decisiones. A todos los niveles. Por eso en la Biblia cuando nos dice, cuidado muchos de vosotros con haceros maestros porque tenéis mayor responsabilidad. Claro. O sea, cuidado que muchos de vosotros en haceros gobernantes porque tenéis mayor responsabilidad. Te marca, ¿no? Cuando eres chaval, yo tengo marcado a un profesor, para bien. Yo tengo uno también. Pero para bien. No, yo para bien. Yo para bien. Tío fantástico. Además era el director del colegio. En este caso era mi tutora y yo tengo marcado una mujer que le apasionaba la enseñanza. Y era muy estricta, pero daba un ejemplo. Y yo tengo marcado esa impronta, ¿no? Tengo marcado otros ejemplos en mi vida, buenos ejemplos, que con poco te marcan, ¿verdad? Y también te pueden marcar para mal, ¿no? Un padre que le dice a su hijo, eres tonto, no vales para nada. Ya. Marcas a tu hijo, claro, con una etiqueta, ¿no? Tampoco puedes decir, no, eres muy bueno, eres perfecto, nunca te equivocas, ¿no? Claro. Pero es que saber decir a tu hijo, te estás equivocando por amor. Lo justo. Lo justo. Es que le podemos dar vueltas para la derecha, para la izquierda, pero da igual, es que no es buscar el centro, es buscar lo justo. Eso porque es. yo le digo a la gente, a veces gastamos mucho tiempo en tratar de distinguir entre lo bueno y lo malo, pero no es verdad, porque lo que es bueno para mí, igual para ti no es bueno. Claro. Pero en sí entre lo correcto y lo incorrecto. Entonces hay cosas que son correctas, te parezcan buenas o te parezcan malas, ¿eh? Es decir, pegarle una patada a un enfermero o a cualquier persona es incorrecto, lo mires como lo mires. Aunque para ti tal vez te haya dicho, tenía razón porque me estaba vacilando, por lo que... Da igual, es incorrecto. Y al ser incorrecto, porque claro, eso decía, por ejemplo, Nietzsche y muchos otros, ¿no? Porque claro, depende de la cultura donde te hayan criado. En la Rusia bolchevique te han criado sin la idea de Dios y sin la imagen de Dios, por lo tanto es tu conciencia. Da igual, pero lo correcto y lo incorrecto siempre estar ahí. Lo bueno y lo malo, ya digo. Es decir, puede variar. Ahora, lo que está pasando con la climatología para los agricultores es malo y para los hosteleros es bueno, y es el mismo hecho. ¿Por qué? Porque ellos ganan mucho dinero y los otros no pueden regar. Entonces quiero decir, pero ¿de qué es incorrecto? ¿Qué es lo incorrecto? Lo incorrecto es que no haya formas de hacer las cosas para que los agricultores puedan tener su agua a tiempo y, lógicamente,
que los hosteleros en este tiempo pues puedan apoyar tal vez a los agricultores, ya que unos ganan y otros pierden, pero no, siempre miramos un poco, aquí cada uno arrima la sardina a su ascua. El camino de los rectos, la Biblia nos habla mucho del camino de los rectos, ¿no? El camino de la justicia, al final nos lleva a la salvación. También habla de dos caminos, un camino incorrecto, un camino angosto y difícil que lleva a la salvación y un camino ancho y fácil que lleva a la perdición. Pero sí es verdad que el camino de los rectos, el camino de la justicia nos lleva hacia la salvación, ¿no? Caminamos, es inevitable. Nuestra vida camina en un sentido, el espacio avanza en un sentido, el tiempo avanza solo en un sentido, no puede retroceder en el tiempo. Esto es así. Un par de veces Dios lo hizo milagrosamente, pero no es lo normal. Él es el Dios de la creación y Él es el que creó las leyes de la física, por lo tanto yo creo que el que haya hecho la ley ha hecho la trampa, Él puede saltarse, sí. El único que puede saltarse. Pero con motivo justificado. Sí, está claro. Entonces la Biblia siempre nos habla de eso, ¿no? El camino de los rectos, el camino de los justos, porque al final no se trata tanto de lo que decimos, de lo que pensamos incluso, sino tanto más de lo que hacemos, ¿verdad? Claro. Hemos hablado mucho de las intenciones. Claro. Pero las intenciones no sé si son a veces suficientes como para justificar, ¿no? Mi intención era buena ya, pero te has equivocado. Claro. No, por eso siempre ya el refranero, obras son amores y no buenas razones. Eso es. Entonces es muy importante tener claro que al final lo que hacemos. Y el mismo Pablo a veces dice, a ver, sea por contienda o sea por vanagloria, que Cristo sea predicado. Es decir, la intención no es buena, pero al final el fin sí que está un poco trayendo luz a la situación. Así que hay una palabra que es curiosa. La palabra camino aparece muchísimas veces en la Biblia, pero la palabra atajo ninguna. Atajo no aparece. No aparece atajo. Y a nosotros nos encantan los atajos. Sí. Yo siempre, la gente que le gusta conducir, yo no conduzco, ¿no? Pero la gente que le gusta conducir dice, no te preocupes que yo conozco por aquí un atajo. Digo, pues ya llegamos tarde. Porque como tú, se lo saben 200 más que van a ir por el mismo sitio cuando la carretera está atascada. Por lo tanto, el atajo se va a atascar. Igualmente. Entonces, pero la palabra atajo no existe y a veces nos encanta. Es decir, ¿cómo podemos...? Por eso se inventaron las chuletas, el copiar en los exámenes. ¿Por qué? Porque son atajos, porque cuesta más estudiar, lógicamente, ¿no? Entonces, todo esto tiene que ver. Ahora, ¿qué hace el salmista en el Salmo 54? Que es un poco lo que hablábamos. No coge atajos, sino camino directo. Y le dice a Dios, mira, estoy en un problema serio y necesito que me salves. Sálvame. Sálvame. Y le dice el por qué. Es decir, extraño, o sea, gente que no conozco. Es curioso, ¿verdad? Porque extraños se han levantado contra mí y hombres violentos buscan mi vida. No han puesto a Dios delante de sí. Que es increíble porque uno puede pensar, bueno, pues los que están cercanos, pero no, y ahora lo podemos ver especialmente en las redes sociales, cómo extraños se pueden venir a por ti. Entonces yo la verdad que me quedo alucinado, por ejemplo, con el tema de Irán, cómo ha ido llevando gente suya, pro-iraní, pues a Gaza, a Líbano, a Siria. Y entonces los mandan allí a pelear por un sistema que tienen en su país de algo islámico, ¿verdad? Y son otros los que hacen las cosas, pero eres tú el que realmente estás respaldando esto. Pero ocurre lo mismo con Putin, pues manda gente prorrusa a Moldavia, a Ucrania, a Crimea, y después dice, no, es que es para salvar a los rusos. Tipo, que los has enviado tú para hacer... Es una forma, pero es lo que está ocurriendo, lo que estábamos hablando, lo que está ocurriendo ahora con la invasión de Al-Ándalus. Es decir, el pueblo árabe ha dicho, bueno, no lo vamos a hacer por la fuerza en Europa, lo vamos a hacer por medio de la inmigración. Y todos sabemos, de aquí al 2050 se van a aprobar muchas leyes pro-islámicas simplemente porque van a ser mayoría. Evidentemente. Aquí en España ahora mismo, españoles
el índice de natalidad ha caído una bestialidad y la población está creciendo por los nacimientos de niños, especialmente de latinos y marroquíes. Es decir, me supongo que en Francia con los argelinos pasa igual, en Alemania con los turcos pasa igual, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, hay una conquista. ¿Y qué ocurre? Que son extraños para nosotros. Es decir, ellos como personas no. Lo que traen sí es extraño para nosotros. ¿Por qué? Porque Europa es un continente que se ha creado en un pensamiento judeocristiano y de repente va a cambiar. Ha cambiado en sus raíces. Ha cambiado al humanismo a través de Descartes y muchos otros, pero va a volver a cambiar a un sistema proislámico. Es decir, porque ellos no tienen... no son como nosotros, ¿no? Es decir, que medias tintas. No, medias tintas. Ellos, este es el Islam y este es el Islam y punto, ¿no? Entonces, son consecuentes, sí, consecuentes, incluso un pensamiento puritano de la aplicación de su ley. Sí, entonces ley, quiero decir, el colectivo LGTBI ya se puede ir preparando y otros, colectivos. Me hace mucha gracia, ¿no? Los colectivos de izquierdas que defienden la libertad, sobre todo colectivos muy vinculados a esos movimientos, que van con sus palestinos, van apoyando a Hamas, y digo, bueno, pues Hamas en Gaza no durarías ni 5 minutos, ¿no? Inmediatamente cualquier persona con una banderita de arcoíris que entre en Gaza va a ser llevada, arrastrada su cuerpo por toda la plaza principal, va a ser decapitada y va a ser asesinada, ¿no? Una persona que defienda esos valores de libertad que se pueden defender en Occidente, ¿no? Pero curiosamente, como el hombre a veces somos tan necios, ¿no? Que buscamos la salvación donde no la hay, ¿no? Donde no hay más que perdición, ¿no? Y queremos dar la espalda a Dios para buscar nuestros propios atajos, nuestras propias salidas a problemas que no tienen solución por nuestra parte, que solo Dios puede dar la solución, ¿no? Y ¿no? Bueno, como el hombre ya se ha erigido a sí mismo como Dios, pues entonces solo busca las soluciones a problemas mayores en sus propias personas, ¿no? Es decir, nosotros somos Dios, nosotros vamos a traer la solución. Pues no la estás trayendo. No. No parece que nos vaya muy bien con ciertos problemas. Nos va bastante peor. El famoso estado del bienestar que nos vendieron desde los años 80 con Felipe González en el gobierno, ¿verdad? Para mí no tiene... O sea, se ha ido devaluando de tal manera que ahora es todo lo contrario. Es decir, ahora mismo... Como decía un escritor recientemente, ¿verdad? Nuestros abuelos trabajaban más, pero tenían mejor calidad de vida. Y trabajaban como bestias, pero tenían mejor calidad de vida. Ahora optas a la jubilación para seguir trabajando. ¿Por qué? Porque tienes que ayudar a tus hijos, porque si no, no llegan a fin de mes, porque no hay forma de conciliar la vida laboral y la vida familiar, y tienes que ayudar incluso económicamente. Con lo cual parte de tu jubilación se va ahí. Y eso es lo que llaman el estado del bienestar. Claro, entonces el estado del bienestar para los políticos en general y para los poderosos en general sí es un estado de bienestar, pero es que lo ha sido siempre. Sí. No había que anunciarlo. Es decir, siempre han tenido de sobra y todo. Entonces, al final, yo siempre digo, mucho rollo, pero a ver cuándo se levanta de verdad un gobierno que traiga justicia social a este país, donde el pobre sea menos pobre y el rico pague más porque tiene más. Pues yo creo que hubiera que estar... Entonces, ahora soy un soñador todavía, sí. Soy un soñador, pero es lo que uno espera. Es decir, el otro día sacaban los países más felices o que viven más felices del mundo, y claro, salían los países escandinavos. Lógicamente, ¿no? Entonces, claro. Hay un lado oscuro muy fuerte también, claro, ahí, ¿no? Y países que viven... Sí. Entonces pero de todas las formas, no sé cómo, los sueldos son altos, por lo tanto, los impuestos, a mí no me importaría pagar en España 1.000 euros de retenciones de IRPF si gano 3.000. Pero es que resulta que gano 800, ahora que... cuando me subieron el mínimo interprofesional, ¿verdad? Y me retienen casi 300. Y entonces, digo, ¿dónde voy con 500? Y ese es uno de los grandes problemas. Y ahí es un poco donde el salmista incide. Es decir, y para mí los políticos, lo siento, sea del signo que sean, son gente extraña.
son gente extraña que al final, con lo que hacen, se levantan contra mí. Sí, es un frente más. Y no estoy hablando de ideología, absolutamente para nada, sino de cosas prácticas. Es decir, dependencia, ayudas a los jóvenes, etcétera, etcétera. O sea, de cosas prácticas, no de ideología, de esto y del otro. No. Para mí eso es folclore. Estamos en una tecnocracia que es regida por una Unión Europea cada vez más tecnócrata, más alejada de la realidad, gente que vive muy alejada de la realidad. Lo vemos con las protestas de los agricultores, lo vemos con las protestas de muchos sectores, ¿no? Ahora atacando el sector hostelero, atacando todos los sectores posibles, porque no están en contacto con la realidad. Y nuestros problemas no son reales para las personas que no tocan el mismo suelo que nosotros, ¿no? Yo tuve una experiencia una vez en Centroamérica, en un país muy quebrantado por las maras, por mucha corrupción política, mucha pobreza, ¿no? Sin embargo, fuimos a casa de una persona muy adinerada, que vivía en una casa en una zona acotada, un condominio con vigilantes de seguridad armados, iban en un coche muy alto con cristales oscuros de un lado a otro, claro, y les pusimos un vídeo de la obra social que hace el Ministerio Remar en su país, y él preguntaba, ¿pero eso está pasando en mi país? Digo, no, ¿tú dónde vives? No, ¿dónde pasa eso? Yo no sé dónde está sucediendo eso, ¿no? Y hay una persona que no tocaba el mismo suelo, ¿no? Ya. Que las cientos de miles de personas que no podían vivir dignamente, ¿no? en su propio país, ¿no? Y a veces hay personas que viven ajenas a la realidad, ¿no? Y sin embargo, el Señor dice, no solamente no vivo ajeno a tu realidad, sino que me he hecho hombre. Claro. Para vivir cercano, ¿no? Me he puesto en tus zapatos. Para mí el Evangelio es la historia solidaria, ¿no? Por autonomasia, ¿no? O sea, Dios se hace hombre, se pone en nuestros zapatos, que eso es lo que es solidario, ¿no, Willy? La empatía es me pongo en tus zapatos, ¿no? Me pongo en tu lugar para poder sentir, para saber lo que estás viviendo, claro, de primera mano, y entonces saber cómo puedo ayudarte. Yo desde lejos, no paso de largo, me cambio de acera. Sí. ¿Cómo? No sé qué está pasando con tu vida. Como el buen samaritano. Igual. No, te doy una limosna. Igual no es ni limosna lo que necesitas. Igual necesitas una palabra, necesitas un abrazo, necesitas un hogar, algo, ¿no? O sea, si me alejo de tus problemas, sin embargo, Dios es un Dios cercano, ¿no? Y el Evangelio demuestra que Dios dice, oye, voy a ponerme en tus zapatos. Quiero sentir lo que tú sientes, vivir lo que tus problemas, para darte la solución definitiva, ¿no? Claro, no. Y Jesús fue, hombre, yo creo que para mí ha sido el Dios hombre más solidario que ha habido. Es decir, primeramente trató de ser solidario con nosotros al saber que habíamos perdido la posibilidad de la vida eterna. Entonces, y dijo, bueno, yo dejo todo lo mío, dejo toda mi majestad, dejo todo, ¿verdad? Me hago hombre para ser solidario con vosotros. Y de tal manera que hasta llegó a morir. ¿Para qué? Soy primicia, resucito, porque esto es lo que os va a pasar a vosotros. Es decir, eso es una solidaridad. Entonces, primera solidaridad que nosotros tenemos que tener con la gente, llevarles la vida eterna. Segunda, que este tiempo que van a estar aquí tengan una dignidad en su vida. Y eso significa comida, porque el reino de los cielos empieza aquí. Claro. No. Le dicen, la religión no come y eso, venga, sí, ya, que ya serás salvo. No. Además, si te mueres vas al cielo, no te preocupes. Sí, o mira que todo también nos ha transmitido una vida muy abnegada, ¿no? De sacrificio, sufrimiento. Sí, que también la vida es sufrimiento, sacrificio, pero la vida también es disfrutar, la Biblia lo dice, ¿no? Es vivir, es disfrutar de tu familia, es bueno comer. No es solamente decir, no, sufre aquí que ya en el cielo vas. Bueno, tenemos el ejemplo del pobre, ¿no? Y el rico, ¿no? El Lázaro. O sea, cuando el Señor le dice al pobre que está dice, no, tú ya has sufrido mucho en la vida, ahora te toca disfrutar. Pero Dios quiere que empecemos a disfrutar en el momento que estamos en su presencia en la tierra también, ¿no? Claro, no, hombre, ahí el Lázaro y el rico, la verdad es que lo que ocurre es que hay una mala praxis precisamente del rico. Es decir, que vale ahí, yo creo que no le echaban ni las obras, que se las comían los perros, se las echaban a los perros antes que al pobre, ¿verdad? Y esto es una de las cosas que nos está pasando. Es decir, esa idea monacal de sufrir, eso es algo que se impuso el hombre porque quiso. Dios nunca dijo. Es un poco como el famoso voto de Jefté, de te sacrificaré la primera persona que salga
pues es algo que tú te pringaste, que tú te enlazaste con los dichos de tu boca y así sucedió las cosas. Entonces, no es ese tema, es ese tema de Dios nos ha hecho para vivir. Por eso el salmista está hablando, ayúdame porque yo quiero vivir. Yo quiero vivir. Y entonces la gente que se ha levantado contra mí está impidiendo que yo viva. Entonces no estamos hablando de vivir opulento, sino lo que nos enseña la palabra. Señor, no me dejes ser pobre para que no te maldiga, ni rico para que no me olvide de ti. Dame lo justo para comer. Entonces, y lo justo todos sabemos lo que es. O sea, tener un coche de 60.000 euros y una casa de 2 millones y 200.000 euros en la cuenta no es lo justo. No es. No. O sea, plantéatelo como quieras, ¿verdad? Pero lo justo, es decir, ¿cuánto gasto para comer? Tanto y como normal. Es decir, no es todo a base de caviar, angulas, etcétera, etcétera, etcétera. Sino que como lo justo, visto lo justo, que necesito un traje porque trabajo en un banco, en un lugar donde tengo que ir de traje, pues me compro un traje. Yo no, pues voy de mono porque trabajo de albañil, pues ya está. Entonces, pero eso es lo justo y es un poco lo que el salmista le está clamando a Dios y le está diciendo, sálvame. Sálvame. ¿Y sálvame qué quiere decir? Va mucho más allá de manténme protegido y que pueda tener un futuro. Porque yo creo que una de las grandes cosas que está ocurriendo hoy en día, especialmente en los jóvenes, es que no tienen muy claro si tienen futuro. Yo creo que por eso muchos deciden al final, pues mira, me suicido y punto. Claro, porque han quitado el propósito. Han dado un carpe diem a la gente, vive la vida, vive el momento, disfruta de lo que tienes ahora, no sabes si vas a tener. Hay una falta de esperanza, sin Dios. No hay esperanza, no hay propósito. Pablo, y lo que está diciendo aquí el salmista es, no, yo quiero vivir, porque hay gente que te puede decir, hombre, si te vas a ir al cielo, ¿por qué no te vas ya? ¿No? Fíjate, los terroristas, ¿no? Que dicen, no, muero matando para irme con las vírgenes al cielo, ¿no? Porque tengo prisa por irme al cielo. Claro. Pues el Dios nos enseña la palabra que no tengas prisa si tienes toda la eternidad. Dice, pero tengo un propósito para ti mientras estás vivo. Y ese propósito nos da esperanza y nos da ilusión por vivir, a diferencia de lo que el mundo te ofrece. Dice, no, vas a ir a la tumba y de ahí se acabó. Disfruta mientras puedas. Si no puedes, te fastidias. Si eres pobre, no tienes para gastar, para disfrutar, para viajar, para comer, para tal, no sé qué, te fastidias. Ojalá tuvieras, entonces vives frustrado. No hay esperanza, no hay propósito. Dios te dice, no, disfruta de las pequeñas cosas, yo te pondré sobre las muchas cosas, vive la vida con esperanza, con ilusión y sobre todo con un propósito, ¿no? Claro, pero porque lo que nos ha pasado es que la sociedad y nosotros mismos hemos confundido entre propósito y metas. Sí, claro. Metas tenemos que tener y metas hay. Yo quiero ser médico, perfecto, es una meta. Ahora, cuando llegues a ser médico, ¿cuál es tu propósito? Y tu propósito puede ser salvar vidas, ayudar a la gente a tener una mejor salud, y esos son propósitos, es decir, propósitos que van a marcar tu vida. Y cuando hablo de eso, pues puedo hablar de un fontanero, de un albañil, de un mecánico, lo que sea. O sea, metas son metas. ¿Por qué? Porque las metas nos hacen esclavos. Es decir, las metas nos llevan a tener que decir, tengo que conseguir. Y esto es uno de los grandes problemas que ha pasado muchas veces. Es decir, mi vecino acaba de comprar un coche nuevo, pues yo no soy menos. ¿Cuál es mi meta ahora? Mi meta es comprarme un coche mejor que el de mi vecino. ¿Qué ocurre? Que esa meta se convierte en propósito y entonces marca toda mi vida. Entonces ya casi no hablo con mi mujer porque hago un montón de horas extras, comemos malamente en casa porque hay que ahorrar, entonces a base de patatas y tocino para ahorrar, para comprar. ¿Para qué? Porque me tengo que comprar un coche mejor que el de mi vecino. Entonces estamos hipotecados y estamos totalmente esclavizados por esa meta. El propósito es mucho más amplio, es lo que llena nuestra vida. Entonces, ahora, ¿cuál es mi meta? Pasármelo bien los fines de semana, para lo cual, pues alguna pirulilla, algún porrete y algo de alcohol tengo que meter para poder pasármelo bien. Y sin darnos cuenta, eso que puede ser una meta,
que para mí es cuestionable, pero se convierte en un propósito. Entonces, a partir de ahí, todos los fines de semana, que son todos iguales, que es un poco lo que tú decías del carpe diem. Sin embargo, el salmista le está diciendo, mira, Señor, mi propósito realmente es buscarte. Y fíjate que hay un versículo muy curioso que dice yo sacrificaré de forma voluntaria. Sí. Y es muy curioso, porque la mayoría de la gente que no está en la iglesia o que no conoce las cosas piensa que nosotros todo lo que hacemos lo hacemos por obligación. Es decir, nosotros diezmamos por obligación, ofrendamos por obligación, leemos la Biblia por obligación, oramos por obligación porque Dios nos lo exige. Y el salmista está diciendo, no. Cuando tú me salvas, cuando tú me salvas es cuando yo me doy cuenta de quién eres tú, de lo que tú me amas y de lo que tú quieres para mí. Entonces, yo quiero hacerlo de forma voluntaria. Y entonces esto es la gran diferencia en las iglesias. Es decir, la gente que lo hace por obligación, es decir, si no hago esto no soy buen cristiano, y la gente que no, que ha conocido a Dios, que tiene una relación con Dios directa, ¿verdad? Y que lo hace porque quiere. ¿Por qué? Porque Dios nunca le va a exigir nada. Dios lo único que te pide, que no te exige, es que tomes una decisión. ¿Quieres estar con Él en esta tierra y luego en la eternidad, o no quieres estar con Él? Ni en esta tierra ni en la eternidad. Pero es tu decisión y no te la exige. O sea, nadie va a ir al cielo obligado. Es que no tiene sentido, no tendría sentido. Entonces, quiero decir, ahora sí, porque, por ejemplo, si eres católico y te han bautizado de pequeño, pues estás obligado a ir al cielo. Quieras o no quieras. Si además has hecho la comunión, ya la confirmación es algo más complicado, ¿no? Pero si has sido bautizado y has hecho la primera comunión, estás obligado a ir al cielo. Pero tal vez nunca has querido, porque tu vida ha demostrado año tras año que tú no quieres nada con Dios y que no quieres nada con la vida eterna. Entonces nadie te puede obligar. Entonces nadie puede ir, y por eso Dios, aunque seas católico, aunque ya te hayan bautizado, o si eres evangélico, aunque hayas un día levantado la mano y hayas estado yendo a la iglesia toda tu vida, pues igual te dicen, no, pero si tú no quieres, no te preocupes, que lo dejamos. No hay. Entonces me gusta mucho porque el salmista habla de forma voluntaria, o sea, porque quiero. O sea, porque es mi decisión. Y volvemos otra vez a lo que hemos empezado al principio con el libre albedrío. Ni siquiera como por las circunstancias. No. Puede parecer que está vinculado a una necesidad concreta. No, voy a sacrificar, voy a adorarte porque ahora necesito tu ayuda. No, yo creo que es algo que nace del corazón del salmista. Claramente, cuando estamos en situaciones de tensión, nos acercamos más a Dios. Es inevitable. Hombre. Es inherente al ser humano. Cuando truena nos acordamos de Santa Bárbara. Claramente, cuando tenemos circunstancias difíciles es cuando más nos acordamos de Dios, cuando más pedimos su auxilio, cuando más pedimos su ayuda, ¿no? Porque cuando nos va bien, normalmente, pues sí, pues tienes una relación más o menos fuerte con el Señor, pero cuando te va mal, ahí es cuando te agarras más a la fe, cuando buscas más al Señor, ¿no? Y claro, pues la gente puede decir, no, es que es interesado, te interesa. Y dice, bueno, pero es que esa es una relación en la que Dios pone mucho más que nosotros. O sea, claro. Realmente aquí no hay un equilibrio entre mi relación con Dios. Dios es Dios y yo soy yo. Yo le puedo ofrecer poco al Señor, le puedo ofrecer poco, pero Él tiene mucho que ofrecerme. Claro. Entonces, lógicamente, estoy bajo su amparo. Estoy bajo es mi protector, no claro. Yo soy su protector, no soy yo el que le da a Él. No necesita nada de mí. Él simplemente me ama, y como cuando ve mi necesidad, pues ve mi corazón, pues me ayuda, ¿no? Sí, pero fíjate que en el Salmo, el salmista, la ayuda de Dios ya ha venido. Y él posteriormente es cuando dice, es decir, y la idea, ya digo, la idea de sálvame que el salmista expresa aquí no es la idea esa interesada de, en verdad, de como cuando vamos igual y pedimos para ver que Dios nos ayude, sino realmente, Señor, quiero conocer, quiero saber, quiero experimentar que tú estás por mí. Claro. Entonces, y esto es lo que realmente es la vida cristiana. ¿Por qué? Porque hay muchos creyentes, yo conozco muchos creyentes que todavía no tienen claro que Dios está por ellos. Y llevan años y años de creyente, se saben la Biblia, saben orar, diezman, ofrendan,
les falla más lo de hablar a la gente porque, claro, normalmente tú no le vas a hablar a nadie de algo que tú no has experimentado. Claro. Entonces no le vas a hablar de... Entonces estos sí que hablan mucho pues de la Biblia, todo muy, muy técnico, muy... Entonces, claro, a la gente eso pues no, porque nosotros en las iglesias hablamos normalmente cristianés y entre nosotros nos entendemos muy bien, Sí. pero cuando ese idioma lo usas con la gente de la calle, pues la gente de la calle te mira como diciendo, no, perdona, pero no te entiendo. No te entiendo. No te entiendo nada, ¿no? Entonces háblame en un idioma que yo te pueda entender y lo podemos hacer y que la gente tal vez estará de acuerdo con nosotros o no, pero lo que está claro es que la gente dirá, veo que lo que me estás contando es tu experiencia. Claro. Y eso es, hoy por mucho tiempo se habla de la gente, es un tío legal, ¿no? Y es un tío legal, es una expresión que quiere decir es que lo que dice y lo que hace es lo mismo. Coincide. ¿No? Entonces, esto que es en los cristianos debiera ser obligatorio, que por desgracia no lo es. Es decir, hay gente que habla, pero luego lo que hace no coincide mucho con lo que habla, pero el salmista lo que quiere decir es que lo quiero hacer, ¿no? Entonces, y por eso dice es que sacrificaré a ti, y es decir, estoy cumpliendo con lo que tú me has pedido, primero de forma voluntaria y porque yo quiero, porque me nace del corazón. Y yo creo que esto cambiaría mucho a veces ese hermetismo, esa liturgia que tenemos en las iglesias, que todo es como pa, y el pastor tiene que predicar tanto tiempo y no puede haber ninguna cosa que se salga de la liturgia, presentación, adoración, alabanza, anuncios, recogida de ofrenda, predicación y dependiendo de las iglesias, pues a veces llamamiento o despedida, ¿verdad? Esa es la liturgia y de ahí no se puede salir. Si se sale, tenemos un problema ahí. Y lo que está diciendo el salmista, no, como lo hago de forma voluntaria, pues yo qué sé, es decir, a veces pues igual me apetece como David quitarme la capa, quitarme las ropas reales y danzar delante del arca. Pues ahí está. Rompiendo los moldes. Claro, es decir, ¿por qué? Simplemente porque lo hago de forma voluntaria sin pensar absolutamente ni en lo que puedo recibir, ni en lo que puedo ganar. Y yo creo que esto es algo que cambiaría mucho la dinámica y el ambiente. Una de las cosas que a mí me gusta poner a prueba un poco a veces, ¿no? Y veo la manera de poner a prueba a Dios, y Dios está por nosotros, como decías antes, ¿no? Y son esas metas, ¿no? Oye, tengo un anhelo, ¿no? Y dices, el Señor cumplirá los deseos de tu corazón. Claro, de un corazón renovado, no de un corazón corrupto, ¿no? Pero muchas veces cosas que las que tú podrías conseguir, se las dejas a Dios, ¿no? Dice, oye, me anhelo esto, me gustaría esto, pero no voy a hacer nada. Voy a dejar a Dios que intervenga para confirmar que Dios está por mí y que eso que yo anhelo le agrada a Dios, ¿no? Y me sorprende muchas veces, ¿no? Porque veo que Dios lo hace, ¿no? Y veo que Dios responde, ¿no? Con cosas sencillas, cosas a veces sencillas que pueden parecer insignificantes, pero que nos dan esos toques, ¿no? Dicen que el diablo está en los detalles. No es verdad, Dios está en los detalles. Ajá. Dios ha creado el mundo subatómico. Ahora estamos descubriendo las partículas de dentro de los átomos. Las intuimos porque no podemos verlas. Hay cálculos matemáticos. Hay que ir a Suiza. Sin embargo, vemos el mundo subatómico, pero también vemos el mundo macros, los grandísimos agujeros negros, la grandísima energía. El universo es tan inmenso, no es infinito, porque no es infinito el universo. Sin embargo, Dios está en las cosas pequeñas también, ¿no? Y las cosas grandes las podemos ver. Qué bonita la naturaleza, qué bonita la creación, ¿no? Y no puede ver a Dios ahí, ¿no? Pero yo quiero ver a Dios en las cosas pequeñas, en mi día a día, en aquello que me da ese pequeño empujoncito, ¿no? De, gracias, Señor, cuidas hasta el más pequeño detalle, ¿no? La palabra dice eso, ¿no? Que no caerá un cabello de tu cabeza sin que yo lo sepa, ¿no? Él está en el detalle, ¿no? Y a mí me gusta, ¿no? De ver que Dios cuida de nosotros en las pequeñas cosas, ¿no? Y veo que eso es lo que también me motiva, ¿no? A seguir adelante. Y como tú decías antes de las metas, deja que Dios cumpla tus metas, ¿no? Que Él te vaya dando esos objetivos que tú tienes en tu corazón. Tú no pierdas el rumbo. No pierdas el propósito. Eso es, no pierdas el propósito, no pierdas tu caminar, la justicia en el caminar de Dios. Y Dios va a ir cumpliendo tus expectativas, tus metas, tus pequeños proyectos a corto plazo, pero formamos parte de algo mucho más grande, ¿no? Claro, no, y fíjate que
la Biblia tiene un sentido de humor muy alto, ¿no? Y dice, manteniéndonos como viendo al invisible. O sea, como viendo al invisible. Para mí es un sentido del humor, porque ¿cómo se puede ver al invisible? ¿No? Pero esa es la realidad, que el propósito nunca se pierda en tu vida. Es decir, tú vas a tener metas que van a durar muchos años, que van a ser cortas. A mí Dios me malcría un poco, porque a veces me apetece algo y Dios lo trae. En cosas prácticas, cosas materiales, ¿no? Entonces, quiero decir, y yo la verdad que sí, me siento un poco malcriado a veces, pero sin perder de vista, que eso nunca me haga perder de vista el propósito. Claro, claro. El propósito. Y el propósito realmente para mí es porque yo quiero, es agradar a Dios. Claro. Ser olor fragante a Dios. O sea, que cuando Dios me mire, pues no sé si va a decir como con Job, mira, mi siervo Job, ¿verdad? Tal vez mucha tela, ¿verdad? Pero que él pueda decir, estoy contento, o sea, se le ocurra. Y ese es mi propósito. Claro, sí. Luego lo otro pues son metas y a veces, son objetivos, lógicamente, que se cumplen o no se cumplen, que tienen su tiempo. Tener 7.000 en la iglesia, no sé qué, no sé cuánto. Oye, que pueden ser metas, que pueden ser interesantes, pero al fin y al cabo son metas. Y eso no puede, porque yo he visto, por ejemplo, iglesias que, por ejemplo, querer construir su edificio para tener su edificio de iglesia propio en su propio terreno, pues han hecho verdaderas bestialidades. Olvidándose de pagar a su pastor, de cuidar a su pastor, de cuidar a la gente, de ayudar a la gente. Y yo digo, pues para mí la meta era interesante y lógicamente totalmente buena, pero habéis perdido el propósito porque lo que habéis hecho para conseguir eso no le agradaba a Dios. No, el fin no justifica los medios, claramente. Entonces es muy importante que el propósito de agradar a Dios nunca lo perdamos. Sí, cuando tú, una persona, estás buscando pareja, ¿no? Estás buscando una esposa, un esposo, ¿no? Tiene que ser con el propósito de servir a Dios. Es decir, oye, yo no voy a fijarme en una persona que me pueda alejar del propósito de Dios. No, es que es guapo, es que es inteligente, es que tiene dinero, es que tiene dones o tiene talentos. Ya, pero si tú te unes a esa persona, sabes que te va a apartar del camino de Dios, porque esa persona no es creyente, no está en la voluntad de Dios. Cuando hablo de esto, hablo de un trabajo. Sí. No, es que me ha salido un trabajo ya, pero ya no vas a poder tener comunión con la iglesia, o no vas a poder tener comunión con tu familia. Sabes que ese trabajo puede apartarte del propósito de Dios, porque vas a ganar más dinero, pero en los otros aspectos de tu vida no te va a ir bien, porque vas a sacrificar ciertos aspectos que no son para Dios. Estás sacrificando al dinero, y eso te puede causar otros problemas, ¿no? Igual es mejor vivir más humildemente, pero tener un propósito en la vida, ser más feliz, tener tu familia en orden, ¿no? Y tantos ejemplos que podemos poner, ¿no? De anhelos que pueden ser buenos, pero que nos alejan del propósito de Dios, o que el propósito de ese anhelo no es servir a Dios mejor, ¿no? Dice, oye, si tengo más dinero puedo servir más al Señor, no, tengo más dinero, tengo mejor coche, mejor casa, mejor tal. No, pero es que entonces te estás alejando del propósito de Dios, que es que le sirvas a Él, ¿no? Y tantas cosas que a veces vienen a nuestra vida, y lo que hemos dicho siempre aquí, tú puedes decidir. Y lo curioso es que Dios dice, vale, en tu decisión, en ese sacrificio voluntario, mira, yo renuncio a esto, porque sé que me va a apartar de Dios. Dios tiene un plan B mejor, que en realidad es el plan A. El plan de Dios es mejor que el que tú puedas buscarte, ¿no? Entonces, cuando tú buscas tus planes, tus proyectos, sin tener en cuenta a Dios, no siempre te sale bien la jugada, porque te estás apartando del plan de Dios, ¿no? Que es mejor para tu vida. Claro, no, quiero decir, Dios siempre dice, a ver, yo tengo, desde antes de la fundación del mundo, preparado un plan para ti. Entonces, si tú me preguntas, yo te voy a responder y te voy a guiar. Si lo quieres hacer tú, pues puede que salga bien o puede que salga mal. Porque yo no voy a estar ahí detrás, lógicamente. ¿Qué le pasa al pueblo de Israel? Por tiempo le pasó de decir, hacemos lo que nos da la gana, y al final Dios tenía que venir, rescatarlo, mandar un juez, otro juez, otro juez. No me gustan los reyes, pero venga, como vosotros habéis elegido tener rey, pues venga, yo voy a estar ahí y voy a darles sabiduría y voy a etcétera, etcétera, etcétera. Al final Dios siempre está contigo, pero eso no quiere decir que
que sea lo que Él quiere de verdad, ¿no? Entonces, por eso digo que una de las cosas que para mí falta hoy en día en la sociedad en general es que la gente se plantee cuál es mi propósito. Yo el mío lo tengo claro. Es decir, entonces a veces la gente, no, servir a Dios. Digo, sí, pero yo quiero agradar a Dios. Porque yo he conocido tanta gente activista en la iglesia que viene a todo, todas las actividades, todas las reuniones, a todo vienen, muchos de ellos porque prefieren estar en la iglesia que quedarse en casa. Pero quiero decir, no, yo quiero agradar, o sea, que lo que yo haga sirviéndote, claro, que te agrade, ¿no? Que de verdad digas, bien. O sea, por aquí vamos bien. Y es muy importante, por eso es muy interesante el último versículo de este Salmo 54, si lo dice, tienes porque por ahí. Él me ha librado de toda angustia y mis ojos han visto la ruina de mis enemigos. Por un lado está el propósito, ¿no?, de decir, oye, Dios me ha librado. Hablamos de salvación. Yo creo que la salvación de Dios es mejor que cualquier otra salvación. No hablo de la salvación eterna, ¿vale? Hablo de la salvación de los problemas de momento, ¿no? O sea, aquí está hablando de ese momento concreto, aunque podemos hablar de la salvación eterna, pero podemos hablar de Dios me ha librado de la angustia, de las consecuencias de mis errores. Dios me ha librado de caer en la trampa. Dios me ha librado de muchas cosas, ¿no? Porque aquí hemos hablado hoy, yo creo que el propósito tiene más que ver con, que a veces hablamos en términos absolutos, no, te vas a ir al infierno. Dices, no, pero vas a perder la bendición. Y está la bendición y la maldición. No es que ser malditos es una cosa como nos han enseñado las películas, no, que llevo una maldición encima y claro, todo me sale mal. No, está... colgado el San Benito. Igual, la bendición y la maldición. Está el poder cosechar el buen fruto o mal fruto, el comer uvas o comer las pasas amargas, no sé cómo decirte. O sea, y aquí el salmista está hablando de eso, de me ha librado de la angustia, de las consecuencias, en este caso de las trampas del enemigo. No he caído en la trampa, por lo tanto no tengo que vivir las consecuencias, ¿no?, de eso. Que eso es algo que vivimos reflejado en el día de hoy. Mucha gente te puede preguntar, no, ¿por qué ponerse un piercing es malo? Dices, bueno, vas a ir al infierno. Pero si es algo que no te edifica, que no te bendice, ¿para qué lo haces? No, es que para fumar. ¿Vas a ir al infierno por fumar? Pues no lo sé, yo creo que no. Pero te puedes ir antes por un cáncer de pulmón. Eso es. Hay bendición, te edifica, es algo constructivo, te bendice, te agrada, como tú dices aquí, ¿agrada a Dios? Pues si no agrada a Dios, ¿para qué lo haces, no? Y tantos ejemplos en nuestra vida, ¿no? Dice, oye, lo que estás haciendo, no, es que no voy al infierno. Dice, no, si no se trata de eso, se trata de que te vaya bien o que te vaya mal. Claro. Y aquí el salmista está hablando claramente, ¿no? Dice, me va bien porque Dios me ha salvado, me ha librado. Las angustias, pues en ser eso, ¿no? Las consecuencias de haber caído en la trampa, de la consecuencia de nuestro pecado, tantas consecuencias de tantas cosas malas, ¿verdad? Sí, no, creo que es una de las grandes enfermedades de la sociedad de hoy en día, sí. La angustia. O sea, ahora mismo, la angustia es la incertidumbre de no saber qué va a pasar y no poder controlarlo. Es decir, cuando la angustia, me supongo que así vivirán los ucranianos ahora su vida con angustia, qué va a pasar, cuándo va a caer el próximo dron o el próximo misil, me supongo que así pasarán los rehenes de Israel, su angustia de eso, la gente en Gaza, quiero decir, el no saber, ¿no? Y hoy en día tenemos muchas incertidumbres. ¿Por qué? Porque había gente que, por ejemplo, tenía dinero para su jubilación, vivía tranquilo, le vendieron unas preferentes y de repente se quedaron absolutamente sin nada. Hoy día vas, te haces una analítica, sale perfecta, siguiente año te haces la misma analítica y de repente descubren algo que no, y es una angustia. Es decir, de hecho, hay un anuncio de una aseguradora que, no, me tienen que hacer más pruebas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la solución? Asegurarte en esa, valga la redundancia, en esa aseguradora. Pues no, tienes angustia. ¿Quién es el único capaz de calmar la angustia? Dios. Nadie. O sea, los amigos te pueden ayudar, te pueden consolar,
pueden decirte, vendrá el típico que te contará que él lo pasó mucho peor de lo que tú lo estás pasando, para intentar consolarte, como hacían los amigos de Job, y al final lo que te hacen es polvo, ¿verdad? Pero la angustia la tienes que pasar, y el único sitio donde puedes recurrir es Dios. Dios. Entonces, creo que esta sociedad tiene incertidumbre. ¿Qué va a pasar? Tiene incertidumbre política, tiene incertidumbre económica, tiene incertidumbre social, porque no sabe qué va a pasar, dónde vamos. Tenemos incertidumbre climática, ¿cuánto tiempo va a tardar el cambio climático en hacerse una realidad más fuerte de lo que es ahora? Entonces, al final, todo eso trae. Y lo que el salmista está diciendo, pero Dios me libró de todo eso. Y además me permitió ver, y cuando hablamos, siempre tenemos que hablar de nuestros enemigos en los términos del Nuevo Testamento de Efesios. Es decir, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados. Es decir, nuestros enemigos, el principal enemigo que tengo soy yo. Es decir, y mi carácter, mi forma de ser, es mi mayor enemigo frente a lo que dice el humanismo, ¿verdad? Lo siento, pero el hombre es capaz de lo mejor y de lo peor. Así es. Y por lo tanto, al final, mi yo se tiene que arruinar. Pues ¿Sí? Eso es lo que dice el salmista. Tengo que ver la ruina de mis enemigos. Si mi peor enemigo soy yo, me tengo que arruinar. ¿Por qué? Porque cuando yo me arruine en mí, voy a ser rico en Dios. Así es. Entonces, esto es algo... Pero al final lo tengo que decir yo. O sea, si sigo pensando que yo soy el más rico, soy el más majo, soy el más fantástico del mundo mundial, pues entonces... no necesito a Dios. O sea, no necesito a Dios, y por lo tanto mi vida sigue siendo una ruina. Así es. Sigue siendo una ruina. Entonces, yo soy el peor. Y hay otros enemigos, lógicamente. El dinero siempre hemos dicho que no es un problema. El problema es el afán al dinero. Es decir, el afán de tener fama, de tener poder, de tener dinero, esos son nuestros grandes enemigos, y hay que arruinarles. Es decir, entonces, y no los vamos a arruinar viviendo una vida monacal. O sea, viviendo en esta vida, Señor, mira, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Eso es. Y ese guardarles del mal es guardarlo de nuestros enemigos. Entonces, partiendo desde nosotros, que somos nuestro principal enemigo, después tenemos que ir arruinando. ¿Cómo lo hacían antiguamente? Antiguamente era muy curioso, pero cuando conquistaban a un pueblo, lo que hacían lo sembraban de sal. ¿Por qué? Porque la sal lo que iba a hacer es arruinar. Esa tierra no iba a ser fértil en muchísimos años, y por lo tanto una tierra fértil nadie la quería. Así que no iban a volver a esa tierra estaba asegurada. La Biblia nos habla de convertirla en un sitio donde metes a los mulos, ¿verdad? Lo mismo, que es un sitio seco, áspero, guarida de chacales, dice también, ¿verdad? Y esto es importante, eso es arruinar. Es decir, tenemos que secar las cosas que no nos convienen en nuestra vida, que no nos ayudan en nuestra vida, y en nuestro caso, que somos creyentes, que no le agradan a Dios. Claro. Y que lo podemos ver con nuestros ojos, ¿no? Claro. Oye, que podemos, dice, claro, yo lo vi. Que lo he visto con mis ojos, ¿no? O sea, que podamos ver el proceso, ¿no? Reconocer el proceso de Dios en nuestra vida, ¿no? Cómo esa parte oscura de nosotros, ¿no? Ese yo, ese ego, va menguando, ¿no? Como decía Juan el Bautista, ¿no? O sea, que yo mengue para que tú crezcas, ¿no? Menguó más o menos un palmo, algo así, claro. Menguó después, pero era la simbología, claro, realmente de que él quería que su naturaleza humana decreciera para que la naturaleza de Dios en nosotros pueda ser. Al final, se trata de eso, ¿no? De que Dios vaya abriéndose paso en nuestra vida, vaya su naturaleza, su original, su proyecto original, el de Adán y Eva, pueda germinar en nosotros y dar a luz a ese nuevo hombre, ¿no? Que Dios quiere que seamos, ¿no? Un nuevo hombre a la imagen de Jesús, ¿no? Que es realmente el prototipo, ¿no? Con el que nos tenemos que guiar, ¿no? Y que nosotros menguemos para que le crezca. Yo creo que es una buena conclusión, Willy. Sí, no, la verdad, mire, solo lo último antes de terminar, ¿verdad? A veces cuando ves esos programas de gente restauradores, sí, que le gusta vender antigüedades, ¿verdad? Y entonces ha llegado uno, lo ha pintado de blanco, el siguiente lo ha pintado de azul, el siguiente lo ha pintado... ¿Y qué hay que hacer? Hay que rascar. Hay que rascar, ¿por qué? Para que al final se vea el original.
Y cuando yo era joven, bueno, cuando yo era más joven, ¿verdad? Llevábamos una camiseta que en la parte de detrás decía: si Dios te ha hecho original, no vivas como una fotocopia. Así es, así es. Sí, este mundo nos quiere encajar a encasillar Sí. a todos por el mismo patrón. Hay que ser iguales para poder controlar a la gente. Así es. Muchas gracias, Willy. Nada. Os dejamos en la compañía de la radio y la televisión. Pues sigue conectado y nos vemos pronto, si Dios quiere.